Voy a grabar. Ujú. Bien, entonces hoy es la sesión 9 y como ya se está volviendo tradición, voy a empezar la sesión revisando qué era lo que tenían que hacer para la sesión desde esta semana, ¿no? La de la semana 8, ¿sí? Porque hoy es la sesión práctica 9, ¿no? Entonces, lista de cotejo de la semana 8, eh, se les dio el video de la sesión que fue en línea hace 8 días por toda esta situación que estamos experimentando, de que la línea 3, que es la que usamos para llegar a la universidad, ha estado colapsada últimamente y es muy impredecible cuánto tiempo podemos hacer. Y nos han recomendado en el Consejo Técnico y en la dirección que tengamos sensibilidad y que además ofrezcamos alternativas. Entonces, como para no arriesgar a nadie a que no pueda regresar a su casa o se tarde mucho, si les ayuda tener esta sesión en línea, a lo mejor alguien de ustedes está tomándolo en la facultad y entonces da lo mismo, pero por lo pronto si alguien, porque no ha estado teniendo clases presenciales o porque le conviene quedarse en casa, pues que tenga la oportunidad de conectarse a esta sesión. Entonces, por eso lo hacemos. De todos modos, cualquier cosa, escríbanme, por favor. Entonces, hace 8 días en una sesión en línea, ahí está el video, pero ustedes se conectaron, pues, y también se les mandó el notebook de la sesión. Este notebook, por cierto, es una copia de la práctica que está disponible en el micrositio. Entonces la descargamos y la modificamos, profundizando en algunos temas que a ustedes les interesaron, pero y generando casi desde cero los notebooks, aunque leíamos el contenido. ¿Sí? En esa sesión se hizo la actividad introductoria a las redes aleatorias del 2RNG. Se revisaron las definiciones, las propiedades estadísticas del modelo, tanto el valor esperado de los enlaces como la distribución de probabilidad de los enlaces, la probabilidad de grado a distribución de probabilidad de los enlaces, valor esperado del grado promedio, distribución del grado esperada y clustering promedio. Se hizo todo eso. Se tomó como base la práctica disponible en el micrositio, pero se hicieron algunas modificaciones a partir de algunas dudas que ustedes plantearon. ¿Sí? ¿Cuáles eran las actividades para la semana? Por un lado, se les compartió como adjunto la primera serie de ejercicios. Sí, entonces entiendo que es más tarea y demás, pero vale la pena que la hagan porque, pues como dice Manuel en el correo que les acaba de enviar y en una notificación que les puso en el Classroom, es de desarrollo y de teoría matemática, ¿sí? No es tanto de programación para que ustedes pues también desarrollen herramientas matemáticas y practiquen esas herramientas matemáticas, ¿sí? Que son de hecho las fundamentales. La programación la hace GPT, ¿no? Esta parte ustedes no, esta parte es lo que les va a distinguir a ustedes, ¿no? Entonces son algunos ejercicios en donde además se presentan algunas definiciones que hemos mencionado en clase. En clase hace algunas semanas les decía que mucho de la teoría de redes se desarrolló en la bibliometría, ¿sí? En donde se analizan fuentes, citas y cosas así. Entonces hay algunas definiciones muy importantes, como la matriz de cositas, la matriz de incidencia, eh, la matriz de proyección, ¿sí? Y sobre la matriz de incidencia es muy similar a algo que se conoce como la matriz término-documento, muy usada en programación, en procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Entonces también esto les puede servir y por eso si ustedes reflexionan un poquito en términos de la teoría matemática haciendo la tarea, pues está muy bien, ¿no? Al menos que practiquen. Entonces hay 6 problemas y uno extra, ¿de acuerdo? Entonces váyanlo haciendo, se entrega dentro de 8 días idealmente, ¿sí? Y la otra era el examen que ya tuvieron que haber hecho la semana pasada, pero se les dejó como extra. Déjenme verificar si ya tenemos más personas que contestaron ese cuestionario. Sí, en principio soy editor, entonces por qué, no sé por qué no hay respuestas, o sea, nadie de ustedes lo ha respondido. Yo no, profe. Ok, bueno, Yo, aplíquense. ¿Qué pasó, Illich? ¿Tú tampoco? no, digo que apenas lo empecé. Ah, ok. Va, pues háganlo cuanto antes, les digo, porque de lo que se trata es que sea repaso de lo que acabábamos de ver la semana pasada, ¿no? Entonces, pues cuanto antes háganlo. Va, esas eran las dos actividades. Esta semana tenían que revisar además como parte de los contenidos teóricos. Acuérdense que hacemos la sesión síncrona, ya sea presencial o en línea,
de 2 horas en el ánimo de que tengan una hora extra para revisar la parte teórica o un poquito más. Entonces se les dejaron un video introductorio del modelo de 2RNG, un repaso matemático y probabilístico, bueno, más bien un repaso de lo que en teoría probabilístico sería la distribución binomial, la distribución de probabilidad binomial, un video breve de 10 minutos, y se desarrolla desde el punto de vista analítico la distribución a la que llegamos desde el punto de vista empírico la semana pasada. O sea, la semana pasada vimos que la distribución de enlaces, si lo hacíamos muchas veces en un ensamble muy grande, se parecía a una campanita, que además se parecía mucho a una distribución normal, pero discreta. Pues bueno, es una distribución binomial que se analiza específicamente para el número de enlaces, y lo mismo se hace para el grado promedio y para el clustering y para la distribución de grado. ¿Sí? Entonces, espero que hayan tenido oportunidad de ver esos videos. No eran tantos, o sea, 1 minuto más 10 minutos más 11 minutos más 8 minutos. Dan en total 20, 30, 35 minutos a lo mucho, ¿no? Entonces, pues, por favor, no se vayan retrasando. Y les recuerdo y les ofrezco, como les había dicho la semana pasada, si necesitan una sesión extra, 1 o 2 horas, para ponerse al día, o sea, ya les abruma la cantidad de videos que no han visto o algo así, pues podemos juntarnos para hacer ese repaso general de las cosas, pues, más útiles y más importantes. Este, no tengan la confianza de avisarme, ¿no? Y el jueves 23, o sea, hoy, tenemos que hacer el análisis de la distribución de grado, la comparación de la red aleatoria con las redes reales y una aproximación a la distribución de Poisson, en el entendido de que ustedes ya repasaron la distribución binomial. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme, mm, igual como le hicimos la semana pasada, voy a irme al micrositio, curso de redes. Y dentro de redes aleatorias uno viene la práctica 4, que es bueno, entonces se llamaba la práctica 4, que es esta, ¿sí? Eh, sí. En donde se ve la distribución de probabilidad de grado, se ve el coeficiente de acumulación de los nodos, se ve una comparación del modelo de red aleatoria con las redes reales. Entonces voy a tomar este notebook tal cual, ¿sí? Entonces les voy a mandar, eh, se los mando aquí en el chat y espero acordarme de mandárselos también en la lista de cotejo de la semana. Entonces ustedes saben que esto es un Jupyter Book que en las páginas de código les permite descargarla como un notebook interactivo de Python o mandarlo a su repositorio de GitHub o verlo en modo pantalla completa, lo cual no nos importa ahorita, no lo necesitábamos, ya no sé cómo salir, ahí está. O pueden abrir una copia en su propio colaboratorio, en su propio colaboratorio, ¿sí? Lo voy a abrir en la cuenta de la UNAM para después compartírselos, ¿sí? Y ojo, al hacer esto, ustedes los cambios no se van a guardar porque esto está guardado todavía en GitHub, en el Jupyter Book que está en el GitHub del curso. Pero entonces, para poder editarlo y que sus cambios se guarden, van a ustedes a guardar una copia en su Drive, ¿sí? Y ya está, es copia de práctica. Entonces aquí yo le voy a poner versión, versión 2026, semestre 2026-2. Redes del semestre 2026-2. Bien, y pues vamos, cualquier duda, por favor, interrúmpanme. Sí, voy a tratar de irme tendido, en el entendido de que o van a ver el video o están siguiendo lo que voy diciendo, pero por favor, quienes se conectaron, interrúmpanme, ¿va? Entonces, vámonos recio. En este notebook se continúa el análisis de la red aleatoria de 2RNG, que se conoce como GNP. Ustedes recordarán que hay dos enfoques, GNP y GNL. Ambos están gobernados por un mecanismo aleatorio, pero en el caso
GNL, se fija el número de nodos N, se fija el número de enlaces L, y lo que se hace es esos L enlaces distribuirlos de forma aleatoria entre los nodos. Ese es un enfoque que es muy interesante y tiene algunas propiedades interesantes que exploraremos si da tiempo y interés. Pero el que típicamente se estudia más es el GNP, en donde se fija el número de nodos y P una probabilidad de enlace entre cualquier pareja de nodos, ¿sí? Se termina con el análisis de algunas propiedades sobre las que se profundizará en algunos videos de esta semana. Particularmente, la distribución de grado de una red aleatoria satisface una distribución binomial. Eso de hecho ya lo vieron. Y la distribución de grado de una red aleatoria, cuando el grado promedio dividido entre n es muy pequeño, esta condición es satisfecha en general por las redes reales, que tienden, o sea, la distribución de grado de una red tiende a una distribución de Poisson, como vamos a verificar ahorita. Con esto en mente, aplicaremos este primer modelo analítico a la descripción de una red real. La conclusión que podemos adelantar es que casi ninguna de las redes reales de interés son bien modeladas por una red aleatoria. Entonces aquí es donde los clásicos como Barabasi, como Newman, dicen, adelantan, el modelo aleatorio es un mal modelo de redes, ¿sí? Casi no le atina a ninguna propiedad de las redes reales, de los sistemas reales. Sin embargo, es un muy buen laboratorio porque nos permite aplicar todo eso que estudiamos en las primeras dos partes del curso, es decir, las matemáticas de las redes y las medidas y las métricas de las redes, se pueden aplicar a un modelito teórico y es una buena práctica, ¿sí? Después veremos otros modelos mejores, ¿sí? Entonces, pues esencialmente vamos a utilizar las bibliotecas Networks, NumPy y Matplotlib. Acuérdense que siempre la primera vez que corremos una celda tarda un poquito porque está montando el entorno y ya. Entonces ya nos asignaron memoria que nos va a prestar Google, ¿sí? Y podemos ya empezar a correr nuestras celdas. Entonces les había dicho aquel día, más bien hace 8 días vimos que hay dos definiciones, una con matriz de adyacencia y otra mediante bucles en los que se van visitando todas las parejas, y si ocurre que un número aleatorio es menor que la probabilidad, entonces se genera el enlace, y si no, pues no. Y entonces esto nos permite definir la red aleatoria, ¿sí? Entonces aquí ya, esto ya lo vimos la semana pasada. Se define la función de enlaces aleatorios que te arroja las parejas de nodos satisfaciendo esta condición de que solo una fracción p o con probabilidad p ocurran los enlaces, y después esto se mete en la función red aleatoria como función de los parámetros n y p, en donde se construye una gráfica vacía, se le agregan los n nodos y luego se le agregan los enlaces provenientes de la función que definimos arriba, ¿sí? Y nos regresa a la red. Va. Distribución de probabilidad de grado. Lo último que se hizo en la práctica pasada fue el histograma de los grados o distribución de grados como función de n y p. A continuación se recupera la celda de la práctica anterior con la que se obtuvo nk, es decir, el número de nodos que tienen grado k, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Solo se le puso un título, ¿sí? Red aleatoria, no me acuerdo si la vez pasada también tenía un título o no, pero lo podemos verificar fácilmente, ¿sí? Déjenme ver el notebook de la sesión de la semana pasada. Para no confundirlo, lo voy a dejar en blanquito, ¿sí? Pero solo verificar que fue en lo que nos quedamos. Ah, no. Entonces, la semana pasada solo generamos la distribución de grado, pero en este notebook pues ya le pusimos esta línea en donde se agregan tanto las etiquetas de los ejes como un título, que el título además está hecho para que podamos variar todo, ¿no? Entonces, si yo aquí en lugar de p.5 le pongo p igual a punto 1, pues vemos cómo se recorre a la izquierda, el centro queda donde habíamos quedado la vez pasada, que sería n-1 por p, y aquí se actualiza el título, ¿sí? Y todo eso. Entonces, bueno, no hemos hecho nada nuevo, solo pimpeamos un poquito la gráfica, ¿sí? La única modificación que se hará a partir de ahora es aquella referente a, en lugar de pasar del número de nodos que tienen grado K, vamos a hablar ya de la probabilidad, ¿sí? La semana pasada igual estábamos hablando de la frecuencia.
pero ahorita lo que tenemos que hacer para hablar ya en términos probabilísticos y utilizar distribuciones de probabilidad conocidas, entonces dejaremos de hablar de n de k y empezaremos a hablar de probabilidad del grado k. Es decir, pasar del histograma a la distribución de probabilidad mediante una simple división, el número de nodos que tienen grado k dividido entre el total de nodos. Esto se puede utilizar directamente utilizando el parámetro density en la función histogram, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aquí arriba, pero de todos modos ahorita lo vamos a hacer abajo. Histogram recibe un argumento que es density. O sea, si lo que quieres es una densidad o un conteo. Y si le ponemos density igual a true, fíjense cómo ya no son números enteros acá, sino que son números que van entre 0 y 1, y entonces ya estamos hablando específicamente de una probabilidad. La probabilidad de que un nodo tenga grado 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Entonces aquí valdría la pena cambiarle el nombre y en lugar de n de k tendríamos que poner, para ser rigurosos, probabilidad del grado k o distribución de grado, eh, ¿sí? Donde tenemos la probabilidad de que tomando un nodo al azar, este nodo tenga grado 0, grado 1, grado 2, así hasta el máximo grado, ¿sí? Entonces, por favor, váyanme indicando si todo va bien. Sí. Como se verá en los videos, la distribución de probabilidad de grado de la red aleatoria es una distribución binomial, por lo que la importaremos a continuación. Déjenme nada más verificar cómo puedo salir de la pantalla completa. Ahí está. Verificar que eso sí lo hayan visto. ¿Sí? Número de enlaces. ¿Sí? Sí, el número de enlaces. Ujú. Aquí en los videos ya se desarrolló que la distribución de grado de una de grado de una red aleatoria es una distribución. Ah, no, esto es para el número de enlaces, perdón. ¿Qué dije ahorita? Número de enlaces y grado promedio. Pues, ¿cuál video estoy viendo ahorita? Ah, sí, número de enlaces ya lo vimos. Y acá nos interesa específicamente el grado promedio, ¿sí? Entonces, en este otro videito ya se desarrolla, según yo, más bien sí, ya lo vieron, la distribución de grado, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a maximizar. Se ven las propiedades de la distribución de grado, se recuerda aquí una red aleatoria, se habla de un ensamble, se desarrolla el grado promedio. Ah, no, solo se ve ustedes disculpen, solo se ve el grado promedio. Luego viene la práctica 4, el notebook y después lo que nos falta, ¿sí? La distribución de grado y la distribución de Poisson. Ah, perfecto, ya estamos en el mismo mood. Disculpen, ¿sí? Entonces, esto tiene sentido. Como se verá en los siguientes videos, no me acordaba que solo habían visto el grado promedio. Como se verá en los siguientes videos, la distribución de probabilidad de grado de la red aleatoria es una distribución binomial, por lo que la importaremos a continuación, ¿sí? Entonces, dentro de scipy.stats, que es una biblioteca de Python para análisis estadístico, especializada en análisis estadístico, ¿sí? Déjeme googlearla, scipy.stats, ¿sí? Statistical Functions para Python, ¿sí? scipy.stats. ¿Sí? Aquí vienen todas las distribuciones de probabilidad que van a necesitar en su vida, ¿no? Entonces vienen todas las distribuciones continuas. Ustedes tendrían que ver en un curso de probabilidad la exponencial, la de Cauchy, muchas de esas a ustedes les sonarán, ¿no? Vamos a ver las leyes de potencia, la ley de Pareto, ¿sí? Y luego vienen las multivariadas, pero luego vienen las discretas. Estamos en el terreno de las matemáticas discretas y la distribución de grado es una distribución discreta porque los posibles valores son enteros, ¿sí? Entonces, está la binomial, ¿sí? Una variable aleatoria discreta binomial. Esta es la que vamos a usar, que tiene un conjunto de atributos y de funciones o de métodos
¿sí? Que es RBS, PMF y demás, ¿no? Entonces, no voy a profundizar demasiado, lo único que digo es que aquí la vamos a importar, ¿sí? Entonces, no modificamos nada, únicamente definimos n, definimos la probabilidad, definimos el número de corridas. La vez pasada ya explicamos cómo al hacer muchos ensambles podemos obtener la distribución de grado esperada, promediando la probabilidad de cada grado de los grados en cada una de las corridas y eso va a suavizar la curva, ¿sí? Se obtiene el promedio sobre las corridas, tal y como se hizo la semana pasada. ¿Sí? Generamos la gráfica, igual tal y como lo hicimos la semana pasada, haciendo esta gráfica de barras, pero ahora se obtiene la distribución binomial con una línea roja y se grafica la función binomial de x contra x. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver cómo se desarrolla analíticamente este resultado, pero lo primero que podemos ver es que si yo obtengo la distribución binomial desde SciPy, ¿no? Que tiene estas propiedades, ¿sí? Importamos binom, lo importamos acá, y aquí estamos utilizando la función PMF que nos desarrolla la distribución de probabilidad binomial, y la dibujamos con una línea roja y le ponemos su etiqueta binomial. Podemos ver cómo analíticamente hemos encontrado la distribución de grado que teníamos hasta ahora como el resultado de promediar sobre ensembles, ¿sí? Entonces, lo que está bonito aquí es que podemos ver que si solo hacemos 100 corridas, ¿sí? La distribución, el histograma o la distribución de probabilidad empírica está mordisqueada respecto a la teórica, ¿sí? Entonces vemos cómo hay fallas en algunos lugares, aunque como tendencia general se respeta. Lo mismo si bajamos la probabilidad, los dos parámetros de la binomial, ¿sí? Son las que hacen que esté centrada a la izquierda, a la derecha, ¿no? Pero entonces vemos estas imperfecciones, sin embargo, la curva roja describe relativamente bien la tendencia. Si bajamos todavía más el número de realizaciones, esto se incrementa más, ¿no? Entonces, por la ley de los grandes números, si hacemos un experimento pocas veces, si hacemos solo 10 repeticiones del experimento, damos lugar a fluctuaciones, donde algunos de los grados van a estar más representados y otros menos representados, aunque como tendencia general luzca como una binomial. Si hacemos el caso extremo de una sola corrida, pues fíjense cómo una sola corrida no nos da la propiedad del modelo, ¿sí? Como decíamos la semana pasada, para analizar un modelo probabilístico necesitamos hacer un ensamble, ¿sí? Un conjunto de muchas realizaciones del modelo y luego promediar sus propiedades, ¿sí? Entonces, para que se vean bien, tenemos que hacer muchas realizaciones. Acabo de hacer más de las que habíamos hecho hasta ahora. 1000 realizaciones, se va a tardar un poquito más, pero fíjense cómo la tendencia es muchísimo más parecida a lo que teóricamente esperaríamos. ¿Sí? Entonces déjenme ahora hacerlo para punto 5, bueno, para punto 4, como para que ustedes jueguen. No hagan demasiado grande el número de nodos porque pues se vuelve más lento, pero fíjense cómo para 1000 repeticiones el promedio de la distribución de grado de todas las realizaciones pues se parece bastante a la curva teórica que está en rojo, que es una distribución binomial. ¿De acuerdo? Ahora, dice aquí, ahora se utilizará la expresión que encontraron en la práctica pasada, que en teoría se les preguntó en el cuestionario, ¿sí? Que relaciona que relaciona el valor esperado del grado promedio con N y con P, ¿sí? Entonces ya sabemos que el modelo de Erdős-Rengyi, bueno, yo puedo obtener el grado promedio en el modelo de Erdős-Rengyi sin tener que hacer ninguna realización, ¿sí? Yo ya sé que el grado promedio de una red, el valor esperado del grado promedio de una red es P por n-1, ¿sí? Entonces, déjenme correr esta. Ujú. Entonces, sigo en lo que corra. Ahí está. Entonces, eh, ya sabemos esto.
Esto lo obtuvimos empíricamente y en los videos que vieron esta semana se desarrolla analíticamente, ¿sí? Entonces vamos a usar esto para fijar K y variar el tamaño de la red. Lo que queremos es una forma de comparar distribuciones de probabilidad de redes distintas y la mejor forma de hacerlo es obligarlas a tener el centro de la distribución, o sea, su valor esperado en el mismo punto, ¿sí? Entonces, notar que estamos hablando de dos tipos de promedio. Esta es la advertencia, el disclaimer que les hacía la semana pasada. Una cosa es el grado promedio de una red en concreto, y otra cosa es calcular el valor esperado del grado promedio de una red, ¿sí? Para el valor esperado tenemos que hacer muchos ensambles, más bien un ensamble de muchas realizaciones, para cada realización calcular su grado promedio y luego promediar todos estos grados promedio de todas las realizaciones para obtener el valor esperado, ¿sí? Mm, por eso hablamos del valor esperado del grado promedio. Se podría usar la notación E, valor esperado del grado promedio, para referirnos a este valor, pero en los libros de consulta no lo hacen, así que llamamos solo a advertir la diferencia y evitar confusiones. Juguemos con K, el número de corridas y los tamaños de la red para ver cuál es el efecto sobre la distribución, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo quiero comparar redes de distintos tamaños, por eso se genera un bucle que juegue con las n's. Entonces, primero haga una red de 100 nodos, luego haga otra red de 500 nodos y luego haga otra red de 1000 nodos, ¿sí? Utilizando esta expresión que nos da el grado promedio como función de P y el tamaño de la red, ¿sí? Y en el ánimo de poder comparar la distribución de grado de distintas redes, de redes de distintos tamaños, fijamos la K para poderlas graficar todas, ¿sí? Pero al fijar la K necesitamos variar la probabilidad como función de el tamaño. Entonces, esencialmente, despejamos P para obtener la probabilidad de enlace que garantice que una red de cierto tamaño tenga grado promedio dado, ¿sí? Entonces, por eso, fijamos K, variamos el tamaño y definimos la probabilidad de enlace para que garanticemos que tenga grado K, ¿sí? Simplemente despejando, ¿sí? Volvemos a hacer eh, un arreglo para ir sumando las distribuciones de grado, ¿sí? Luego, dado el número de corridas, que les recomiendo que sea bajo para que no tarde demasiado, solo como para ver una tendencia general, ¿sí? Se hace el promedio de las corridas, se grafica, ya no como barras, porque si no va a quedar demasiado enredado, demasiado encimado. Y además se grafica la distribución binomial correspondiente a ese tamaño y a esa probabilidad, ¿sí? Entonces podemos ver, lo vuelvo a correr. Y centramos la gráfica entre 0 y 100 como para tener un buen zoom de la gráfica. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la forma en que varía la distribución binomial es cuando tenemos poquitos nodos, ¿sí? 100 nodos, todas tienen el mismo centro porque eso lo aseguramos fijando K promedio, ¿sí? Fijando el promedio que queremos, el grado promedio que queremos que tenga la red. Ahora, cuando n es pequeñita, fíjense cómo es muy afilada la distribución. Es muy probable, más probable que esté aquí la distribución de grado, o sea, que el grado de las realizaciones esté en esta región, pero al aumentar, eh, por ejemplo, 5 veces el tamaño y son los puntitos verdes, pues vemos eh, solo una cosa, o sea, esta gráfica, tal y como estaba planteada, no me gusta del todo, ¿sí? Por lo siguiente. eh, Están de distintos colores la distribución de grado en puntitos y su parte analítica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente truquito, ¿sí? Enumerate. Si ustedes tienen una lista, por ejemplo, la lista A, B, C, D, E, ¿sí? Tengo la lista A, B, C, D, E.
yo puedo aplicarle una función muy utilizada en Python que se llama enumerate, ¿sí? Me parece que es un generador, ¿sí? Pues no me da el objeto en sí, pero si yo lo convierto en lista para ver qué contiene, podemos ver que a cada elemento de la lista original, A, B, C, D y E, le asocia un índice. Entonces, A, que es el primer elemento, le asocia el índice 0. B, que es el segundo elemento, le asocia el índice 1. C, que es el tercer elemento, le asocia el índice 2, el índice 3 y el índice 4. Entonces, lo que hace enumerate es tomar un iterable o una lista y enumerarlos, asociarlos un índice o un número, empezando en cero y terminando en n-1, dado el tamaño del iterable del que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado porque yo puedo meter un índice j, no uso i porque el i lo estamos ya utilizando en el bucle anidado, ¿sí? Pero entonces, un índice j que visite un enumerate. Entonces, además de las n's que van a tomar los valores 100, 500 y 1000, J va a tomar el índice correspondiente a ese elemento, o sea, 0, 1 y 2. 0 para 100, 1 para 500, 1000, 3 para... No, 0 para 100, 1 para 500, 2 para 1000. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir dibujar tanto el histograma, eh, tanto el histograma como la curva del mismo color. Entonces, ¿qué colores vamos a tomar? Python tiene, bueno, Matplotlib tiene algunos colores, los que utiliza, ¿sí? Entonces, vamos a darle el color C y ésimo, o sea, quiero que ustedes vean que si yo le pongo C0 aquí en color, igual a C0, y aquí color igual a C0. Fíjense cómo todos los va a pintar azules, ¿sí? Porque C0 en Matplotlib es el color azul. Entonces, todas las líneas y todos los puntitos los dibujó en color azul. Si yo aquí les pongo C1, C1 y C1, fíjense cómo todas las líneas las va a pintar verde, creo que es, ¿no? Ah, no, amarillas, ¿sí? Entonces, eh, principal colors in pyplot, matplotlib.pyplot. Eh, no, no serían los principal colors, son estos, ¿sí? Entonces, por default, Matplotlib, cuando hacemos una gráfica y no le indicamos con qué color queremos que la haga, primero dibuja las cosas en azul. Si encimamos otra gráfica, dibuja las cosas en amarillo. Si encimamos otra gráfica, la va a pintar en verde, en rojo, en morado, café, rosa, gris, verde raro y azul raro, azul aqua, no cian. Y luego empieza a repetirlos. Son colores con un alto contraste. Por eso es que si no le indicábamos nada, si no indicábamos que la queríamos de cierto color, le voy a quitar aquí todo esto de los colores con control Z. Ustedes pueden fijarse en la secuencia de colores que fue utilizando. Tarda un poquito, pero entonces lo primero que dibujó fue con puntitos azul y luego la curva binomial correspondiente a esos parámetros que fue el amarillito y luego los puntitos en verde y luego la curva binomial correspondiente que es, vamos a verificar acá. Después del verde viene el rojo, entonces ustedes podrían hacer la genealogía y ver que este es la distribución correspondiente. Y luego morado y al final café, porque ese es el orden en el que va dibujando. Azul, amarillo, verde, rojo, morado y luego café. ¿Sí? Entonces, esos colores podemos acceder a ellos con lo del código color C0, C1, C2, C3, C4 y C5. ¿Sí? Entonces, pero por eso les decía yo, si yo los dibujo todos del mismo color, y ya vamos a hacer la última prueba, C2 y C2, los va a dibujar, si no me equivoco, 0, 1, 2, los va a dibujar todos verdes.
Entonces, me voy acá y podemos ver cómo fijamos todo en verdes. Ahora yo por eso definí un iterable, porque yo quiero que 100 corresponda al índice 0, 500 al índice 1 y 1000 al índice 2 y eso va a estar representado en el índice J. Por eso construimos el enumerate. Y esto me va a permitir utilizar cadenas que dependan de un índice. Entonces la cadena va a depender de un índice entero, ¿sí? Y ese índice entero va a ser sustituido por lo que yo le diga, en este caso el índice J, ¿sí? Entonces aquí yo puedo fijar que el color tome lo que valga J. Si J vale 0 para 100, entonces esto lo va a dibujar de color C0, pero también la línea, tanto los puntos como la línea del color C0. Cuando n valga 500, el J va a valer 1 y entonces esto lo va a dibujar con C1 ambos y luego con C2 ambos, ¿sí? Entonces, déjenme correrlo, mostrar el resultado. Entonces, ahora sí ya tenemos puntos y curva del mismo color. Entonces, los puntos serían los correspondientes al promedio de 10 corridas de las redes R2 Renji para n igual a 100 y k promedio igual a 50. Los amarillos puntitos son las realizaciones, mientras que la curva amarilla es la distribución binomial. Y para 1000 los puntitos corresponden al promedio para 10 realizaciones y la línea verde sería la distribución binomial correspondiente. Les preguntaría que qué regularidades ven, ¿sí? Entonces, pero me imagino bueno, si alguien quiere decirme qué regularidades ve, sírvase en escribirlo en el chat o en decirme, pero lo que les puedo decir es que fíjense cómo varía la distribución. La distribución siempre tiene el mismo centro porque así la diseñamos, ¿sí? Pero para n's pequeñas es más picuda. Luego para n's más grandes, 500, es menos picuda y para n igual a 100 es todavía menos picuda. Pero ustedes pueden darse cuenta además de que la diferencia que hay de 100 a 500 es grande, pero de 500 a 1000 es muy pequeñita la diferencia, ¿sí? Parece estarse saturando. Ya que se verifica que la distribución de probabilidad es una binomial, además se demuestra con todo detalle en uno de los videos, verificaremos que si n y k satisfacen cierta condición, podemos trabajar con una distribución que no es binomial, sino que es la de Poisson. Esto se hace ya no con las redes, sino con las correspondientes distribuciones, porque si no se vuelve muy pesado el código. Pero entonces, vamos a importar Poisson. La demostración de que la binomial tiende a una de Poisson la pueden verificar en el libro de Barabasi, Network Science Book, ¿sí? De Albert Laszlo Barabasi. Si se van al capítulo de las redes aleatorias, en donde se les presenta quiénes son Erdos Renyi, los que generaron este modelo y demás, en uno de los apéndices, ¿sí? En Advanced Topics, ustedes pueden ver Giant Component, Maximum, Minimum Degree. Aquí, ustedes pueden ver que la distribución de Poisson se puede obtener de una distribución binomial con los límites adecuados, ¿sí? Entonces, solo déjenme ver dónde está la referencia, ¿sí? Aquí, distribución de Poisson. La mayoría de las redes reales son sparse o ralas o escasas, ya lo habíamos dicho antes, lo que significa que el grado promedio es muchísimo menor que el tamaño. En este límite, la distribución de grado se aproxima muy bien por la distribución de Poisson. Entonces, la distribución de grado, que de por sí es una binomial, para estas condiciones se aproxima muy bien a la de Poisson. Y esto se verifica únicamente de forma numérica en esta celda. Déjenme correrla, es rapidísima. Pero entonces, como no estamos construyendo redes, sino que solo estamos trabajando con la distribución binomial variando n en cuatro órdenes de magnitud, 100, 1000, 10.000 y 100.000, ¿sí? Como estamos trabajando únicamente con las distribuciones de probabilidad, no tarda tanto y podemos agarrar varios órdenes de magnitud. Es más, podríamos hacerlo todavía para un orden de magnitud más, n
10 elevado a la 6. ¿Sí? Pero ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Eh, y bueno, después de hacer variar n, fijando la k en 50, definiendo el segundo parámetro de la distribución binomial que coincide con la p, con la probabilidad y graficándolo, ¿sí? Luego nos salimos del bucle y hacemos la distribución de Poisson con centro en 50. Entonces, no tenemos mucha oportunidad de desarrollar la teoría, por eso se les deja un poco de tarea que ustedes hagan ambas. Pero entonces, la binomial es una distribución de probabilidad que depende de dos parámetros, mientras que la de Poisson solo depende de un parámetro, ¿sí? La expresión de la de Poisson es esta de acá. E a la menos K promedio por K promedio a la K dividida entre K factorial, ¿no? Esta es la distribución de Poisson. En general, distribución de Poisson, ¿sí? En general, depende de un parámetro gamma, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria tome el valor K es E a la menos gamma, gamma a la K dividida entre K factorial. La cosa es que aquí estamos sustituyendo la gamma, perdón, la lambda, no dije gamma, es lambda, la estamos sustituyendo por un valor específico que es el grado promedio, ¿no? Por eso aquí estamos fijando la K, grado promedio, hacemos las distribuciones binomiales y luego hacemos la de Poisson correspondiente a ese mismo grado promedio. Entonces aquí le puedo poner K porque me había equivocado. O sea, no 50 sino K para que pueda variar. ¿Sí? La corremos y ¿qué observamos? Que para n igual a 100 era igualito al que habíamos visto acá, la azul grandota. Nos brincamos el de 500 y nos vamos a 1000. Podemos ver que la verde acá se corresponde con la amarilla acá. ¿Sí? Pero de 10.000 en adelante ya no hay diferencia, como si se saturara. Si fijamos K y hacemos crecer N, se saturan, se enciman las distribuciones binomiales y al final agregamos la de Poisson con una línea negra punteada, ¿sí? Y vemos que coinciden exactamente. Entonces, esta es una justificación numérica y computacional de esto que se demuestra acá, que si tomamos un tamaño lo suficientemente grande fijando la K, ¿sí? La distribución binomial se parece mucho a una de Poisson. Eso nos permite de ahora en adelante, siempre que se cumpla la condición de sparsity, ¿no? O de que la red es poco densa, o es una red sparse o escasa, si se cumple esa condición, en lugar de tener que hacer una distribución binomial, podemos afirmar con toda seguridad de que la distribución de grado es una distribución de grado de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, esta celda lo único que hace es justificar lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Se puede ver que para n igual a 10 a la 4, más o menos dos órdenes de magnitud mayor a k, ¿sí? Porque si fijamos la k en 50, ¿sí? 10.000 ya es dos órdenes de magnitud eh, más que 50, ¿sí? Tres órdenes de magnitud más que 10, pero si 50 está en el orden de 100, entonces dos órdenes de magnitud por arriba es no 1.000, sino 10.000. Dos órdenes de magnitud arriba ya hace que sea inconfundible la distribución binomial de la de Poisson. Entonces, si se cumple esto, ¿sí? La distribución binomial es indistinguible de la de Poisson, ¿sí? A partir de ahora, entonces, si tenemos una red sparse, aproximaremos su distribución de grado con una distribución de Poisson. Ya está oscureciendo acá, entonces déjenme prender la luz, ¿no? Todavía estoy en mi oficina, ya me tocó salir tarde, ¿sí? Bien. ¿Sí esto queda claro? Vamos entonces a jugar con la K, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de 50 le pongo una K igual a 100? Bueno, de entrada tengo que modificar los límites. Entonces, en lugar de 100 como límite de la X, le voy a poner aquí 200. Jueguen con eso. Y otra cosa. Aquí tendríamos que hacer crecer también la X, ¿sí? Vamos a ponerle como, en términos generales que vaya hasta 2K. Hasta 2K para que se vea completo, ¿sí?
Entonces, si se fijan, eh, de entrada no podemos ver para n igual a 100 porque para una distribución de Poisson, la k no puede ser mayor a el número de nodos. Entonces, ni siquiera nos la dibujó. Después, para 1000 la podemos ver y después para dos órdenes de magnitud por arriba, para 10.000 ya es indistinguible de la de Poisson, ¿sí? Entonces, pues se verifica lo que estamos diciendo. Si yo le pongo una K más pequeñita, igual a 10, ¿sí? Y aquí, igual que antes, le ponemos el límite hasta 2K, que esto nos permite generalizar mejor nuestras gráficas. Entonces se aproxima más rápido, ¿sí? Para n igual a 100 tenemos un orden de magnitud por arriba, tenemos que esta es la distribución, pero para dos órdenes de magnitud por arriba, o sea, 1000 ya es indistinguible de la de Poisson, ¿sí? Entonces, lo único que quiero transmitirles es que fijando la K promedio, ujú, aquí puso K igual a 50, entonces vamos a ponerle como hace rato, que dependa del índice, entonces si yo aquí le pongo Eh, estos son, es notación de strings en Python, ¿no? Entonces, si yo le pongo un signo de porcentaje y una i, le estoy indicando al código que aquí va a ir un entero, i de integer, ¿no? Entonces, le estoy indicando aquí que tiene que sustituirlo por un entero y qué entero le tengo que poner aquí. El, como le hicimos con los colores hace rato, el signo de porcentaje e indicarle que el entero va a ser la K que definí aquí arriba, ¿no? Entonces, esto solo para que el título respete nuestra K. Entonces, para cuando fijamos K promedio en 10, la de Poisson se vuelve indistinguible de las binomiales dos órdenes de magnitud por arriba, ya no distinguimos la amarilla de la de Poisson, ni ninguna otra, ¿no? Entonces, repito esto solo para que ustedes jueguen y verifiquen cuándo se cumplen los dos órdenes de magnitud. Si yo le doy aquí 50 como iniciamos, primer orden de magnitud no se ve la diferencia, o mismo orden de magnitud. Luego, un orden de magnitud por encima sí se sigue viendo la diferencia, pero dos por arriba ya se vuelve indistinguible. Moraleja, cada que tengamos una red de dos Renji sparse. Eso quiere decir que el grado promedio es mucho menor, al menos dos órdenes de magnitud que el tamaño, pues la vamos a sustituir por una de Poisson para no estar arrastrando dos parámetros que tiene la binomial, el tamaño y la probabilidad. Solo vamos a necesitar un parámetro, el grado promedio con la de Poisson, ¿sí? Entonces, esto repito solo para que veamos que para redes sparse, la distribución es de Poisson y ya no binomial. Y se les pone aquí para revisar la deducción analítica de este límite, vean los apartados del capítulo 3 del libro de Barabase. Vamos ahora al coeficiente de acumulación, agrupamiento. Ya la semana pasada, a ver, denme un segundo, déjenme pausar y también la grabación. ¿Sí? Bien, la semana pasada, cuando estábamos apenas explorando el modelo de Erdos y Renji, llegamos también, y aquí está, llegamos también a que el coeficiente de acumulación coincidía casi exactamente con la probabilidad. Si yo fijaba la probabilidad de 9, el coeficiente de acumulación o de agrupamiento coincidía también con al menos dos cifras significativas, redondeando a dos cifras significativas, coincidía, no redondeando a una cifra significativa, coincidía con la P, ¿no? Vamos a hacer eso, pero ahora de forma un poco más sistemática. Seguimos utilizando el modelo de Erdős-Rengyi GNP, red aleatoria, que depende del tamaño y de la probabilidad. Fijamos n y fijamos p, calculamos el coeficiente de acumulación promedio o el clustering promedio, imprimimos el coeficiente de acumulación promedio es c calculado aquí mediante la función de Networks Average Clustering, ¿sí? Y luego imprimimos la probabilidad de enlace es esta. Entonces eso nos tendría que permitir comparar el clustering promedio con la probabilidad, ¿sí? Pero luego hacemos algo interesante, definimos un diccionario que sea el clustering
de cada uno de los nodos, ¿sí? Definimos Y, valor Y, que sería el valor del clustering de cada nodo para cada nodo en G. Como le veníamos haciendo en este curso, es diccionario de nodo for nodo en G, como para definir variables más significativas, ¿no? En el sentido de que son los nodos de la red, ¿sí? Y luego hacemos una figura en donde vamos primero a graficar la, los valores de la Y como bolitas en orden, ¿sí? Entonces sería como el clustering del nodo I, pero además luego vamos a dibujar dos líneas, este, dos líneas punteadas, ¿sí? La línea punteada roja que vaya de 0 a n en la X y en el que veamos la P, ¿sí? En la Y una constante P, ¿sí? Y luego la línea negra punteada en donde mismo dominio, pero ahora el clustering promedio calculado aquí arriba, ¿sí? Entonces luego hacemos el límite de 0 a 1 y vamos a ver. Eh, Hay aquí algo mal, no sé por qué, pero mi código tenía un error y es que glabel tendría que ser igual a, vamos a ponerle nodo i, ¿sí? Por consistencia, se ve que ahí la versión quedó mal, ¿sí? Pero entonces, ¿qué observamos? Observamos que para todos los nodos tenemos 100 nodos, ¿sí? Para prácticamente todos los nodos, el grado promedio, el grado de cada nodo oscila alrededor de C y oscila también alrededor de P. O sea, debido a una fluctuación estadística, ahí quedaron separaditas, ¿no? Pero si yo lo vuelvo a correr, puedo ver que en general tanto la probabilidad graficada como el clustering promedio prácticamente coinciden. Repito, como estamos trabajando sobre un ensamble, sobre una realización nada más, ¿sí? A veces por una fluctuación estadística no coinciden, pero en general van a parecerse mucho y los valores del clustering de cada uno de los nodos va a oscilar alrededor de los valores de P. Ese es el resultado importante, que lo que en los libros nos dicen es que el clustering promedio va a coincidir con P, pero algo todavía más fuerte que estamos diciendo es que el clustering de cada nodo oscila también alrededor de P, ¿sí? Y eso no es muy sorprendente, ustedes ya lo vieron en la parte teórica, ¿sí? En la parte teórica hubo un videíto que si no lo han visto, por favor, véanlo, les había dicho que en total eran 8 minutitos de video, ¿sí? Aquí en este videíto de 4 minutos se ve el coeficiente de acumulación, dura 3 minutos y se desarrolla la expresión del clustering, se sustituye lo que se conoce del grado de la red de 2 RNG calculado antes, ¿sí? Para llegar a que se cancelan todos los términos y el clustering promedio resulta ser P. Entonces, aquí es todavía más importante la afirmación de que no es solo el clustering promedio, sino que el clustering de cada nodo coincide con P, ¿sí? Y eso, pues, es un resultado también muy interesante y muy importante. Esta propiedad es relevante para cuando queramos aplicar el modelo de redes aleatorias a redes reales, como se hará a continuación, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Repito, visualizar los dos resultados analíticos de la semana. Uno, que la distribución de grado es una de binomial, pero que además en el límite para redes grandes se coincide con la de Poisson. Y lo otro, el resultado analítico, es que el clustering de una red de Erdős-Rengyi es equivalente a la P del modelo de Erdős-Rengyi. ¿Sí? Es lo que acabamos de demostrar. Bien, vamos entonces a comparar, a aplicar por primera vez. Les decía la semana pasada que este es un curso en el que primero se ven los modelos teóricos, pero primero vemos las redes reales y las caracterizamos y luego vemos un conjunto de modelos porque nuestra intención es tratar de explicar la realidad a partir de modelos, que es el camino que sigue la física en general, ¿no? Tenemos experimentos, ¿sí? Y luego los experimentos tratamos de explicarlos con modelos. Entonces, tiro parabólico, obtenemos los datos y luego
hacemos un modelo analítico que explique los datos, ¿no? Que primero ajuste los datos y luego los explique, porque ese es el procedimiento de las ciencias positivas como la física y como otras, ¿no? Particularmente la física es experta en eso. Entonces, ustedes son gente de física, partimos de sistemas reales, los analizamos y luego tratamos de explicarlos con un modelo. Vamos a hacerlo por primera vez con el modelo de Erdos-Renyi, advirtiendo entonces que es un mal modelo, pero vamos a ver cómo se aplicaría y dónde falla, que es quizá la conclusión importante, ¿sí? El modelo de red aleatoria ha resultado muy útil para explicar los conceptos matemáticos que hemos venido estudiando hasta ahora. Ahora corresponderá utilizar este modelo para intentar describir el comportamiento de las redes reales. La suposición principal detrás de esto sería pensar que las interacciones entre los elementos del sistema están dadas de forma aleatoria. Esto tendría consecuencias particularmente en propiedades como su grado promedio y su distribución de grado y el coeficiente de clustering de los nodos, que es las propiedades del modelo de Erdo-Renyi que estamos analizando y que descubrimos analíticamente. Estas mismas propiedades son las que analizaremos en las redes reales. La siguiente celda deben seleccionar el archivo de los datos que hayan elegido. Recuerden que si están trabajando en Colab, deben utilizar files para subir el archivo. Son las líneas comentadas. Y también recuerden el procedimiento para preparar los datos descritos en la práctica 2. Entonces, solo déjenme aquí recordar cuál es la práctica 2. Nos manda un video. ¿Sí? Solo que, bien, aquí lo que se vio en esta práctica, pues era cómo importar datos, ¿no? Que es el correspondiente a nuestra práctica 1 de este curso. ¿Sí? Entonces, donde se vieron los colorcitos y demás, ¿no? Bien, cierro esto y vamos mm, a utilizar un dataset, el que quieran. No, como no vamos a visualizar la red en sí, podemos utilizar un dataset grandote. Entonces me voy a networkrepository.com. Dentro de las redes disponibles, pues voy a agarrar mm, pues una medianita, una de Facebook, como las que habíamos agarrado alguna vez. Las ordeno por tamaño y voy a agarrar esta de 2000 nodos. Repito, no, ahorita mismo no me importa. Bueno, me gustaría que ustedes utilizaran otro dataset, pero pueden practicar con este. No me importa mucho en sí el sistema específico, pero yo quiero desarrollar el procedimiento para agarrar cualquier red y aplicarle el modelo aleatorio, ¿sí? El modelo de Erdős-Rengyi aleatorio. Entonces descargo los datos, los descomprimo, creo que están viendo mi pantalla, ¿sí? Este me lo voy a llevar por si acaso a, eh, a mi carpeta del curso, ¿sí? Por si luego quieren explorarlo. Entonces, dentro de mis cursos está el de este semestre. Aquí voy a poner esta carpeta, que es esta red de Facebook, Social Facebook, Swarthmore 42. ¿Sí? Lo extraigo. ¿Sí? Aquí está. Y como siempre tiene un README, que solo déjame ver qué trae el README. No, no dice nada, solo decir que cites. ¿Sí? Y luego trae el archivo MTX, cuya extensión pues no nos importa tampoco mucho porque la vamos a abrir con pandas, porque sabemos que tiene una estructura tipo CSV. O sea, cada fila es un enlace, cada columna es un nodo y a veces traen pesos, ¿no? Entonces me llevo mi archivo MTX aquí a Notebook, Collaboratory. Si no es demasiado pesado, pues este procedimiento eh, lo sube bien. Entonces, por si acaso no lo subió bien, ¿sí? Por eso les decía, para redes grandes, pues vale la pena usar files, ¿sí? Y entonces, voy a importar eso. Importo files, como hacíamos la semana pasada, elijo archivos y como tengo buena conexión a internet, pues puedo buscar mi archivo. Está aquí en este curso, SOC, que acabo de buscar. Entonces, esto me permite ver que efectivamente se subió completo y hasta sube un poco más rápido, ¿no? Entonces, la ruta es el nombre del archivo. Para eso yo suelo decirle que lo voy a cambiar y seleccionarlo todo y colocarlo aquí. ¿Sí? Entonces, esta celda me permite explorar visualmente.
sobre todo para ver cuáles son los metadatos. Y como nos ha ocurrido últimamente, la primera fila es metadato, porque está indicado con un signo de porcentaje, y no hay que dejarse llevar. La segunda fila también es un metadato, porque tiene datos que no coinciden con la estructura general del resto, en donde tenemos nodo uno separado por un espacio y el nodo 2, ¿no? Entonces esto nos permite ir curando o, bueno, domando nuestro archivo, ¿no? Entonces yo me tengo que brincar ¿cuántas filas? Dos filas, ¿sí? Luego, como la primera la va a tomar como header, ¿sí? Como encabezado, también utilizo el header igual a none. Entonces ya no tomó el primer dato como encabezado, entonces puso un encabezado arbitrario. Ahora, solo está detectando una columna porque por default read CSV busca separadores dados por comas. Pero como nuestro archivo no tiene comas, sino que tiene espacios, pues también ya está preparadito aquí. En este caso funciona muy bien que el separador sea un espacio. Y luego, este no haría falta, pero use calls, pues, usar las columnas 0 y 1, ¿sí? Pero aquí daba en realidad lo mismo. Entonces, si yo comento el end rows, ¿sí? Al momento de correrlo ya puedo ver las 61.050 filas, ¿sí? Y puedo definir mi red utilizando from pandas edge list los datos, recordando que from pandas edge list toma tres argumentos: los datos, el data frame, la columna que quiero tomar como source, como fuente, y la columna que quiero tomar como target o como objetivo, ¿sí? Ya que se creó la red como objeto de networks. Por cierto, si estamos trabajando con una red demasiado grande, acuérdense que aquí valdría la pena, en lugar de trabajar y guardar esto en la variable datos, sustituir como lo hicimos hace un par de sesiones, directamente acá. ¿Sí? Después de domar el archivo, lo pongo directamente ahí. Pero bueno, ahorita no estoy trabajando con una red demasiado grande. Lo primero que tendríamos que hacer y que hacemos es verificar si la red es sparse, es del tipo sparse o, o escasa, ¿sí? Habría que calcular este numerito y ver de qué orden es, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerlo. Bueno, vamos a agarrar antes donde se hacía, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer antes, ¿sí? Entonces, ya que se creó la red como objeto de networks, vamos a encontrar sus propiedades generales: número de nodos, número de enlaces y grado promedio y coeficiente de clustering promedio. Además, a la red le asociaremos la probabilidad de enlace P, y esto es muy importante, por eso está en negritas, que le correspondería si fuera una red aleatoria. Es decir, y para la red aleatoria del 2RNG, la probabilidad está dada por el grado promedio dividida entre n-1, ¿sí? Entonces vamos a calcular esa P, que sería la que le correspondería si fuera una red aleatoria, ¿sí? ¿Cómo calculo el grado promedio? El grado promedio ya sabemos que se calcula mediante n, donde n es la longitud de G, y L, que es igual a la longitud del, del objeto G.Hs, el número de enlaces, ¿sí? Entonces, K promedio sería 2 veces L dividido entre n. Eso lo hicimos en la primera parte del curso. Y entonces la probabilidad es, mm, perdón, el grado promedio, perdón, el grado promedio es de 73. Entonces, el grado promedio de esta red es 73, ¿sí? Si a esto le llamamos K, le pedimos que nos muestre K, ¿sí? Solo para tenerlo a la vista, ¿sí? Luego podemos ver cuánto valdría la probabilidad de enlace, repito, si esto fuera una red aleatoria. Eso nos va a permitir obtener el modelo aleatorio equivalente a nuestra red. Entonces yo divido K entre n-1 y la P es 0.044. Es una probabilidad baja. Es como una probabilidad del 4%. ¿Sí? Entonces esto nos dice al mismo tiempo que es sparse, pero además nos da la probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el clustering promedio de la red aleatoria correspondiente? Pues esta. ¿Sí? Porque esto es la P. Entonces, eso mismo que hicimos allá arriba lo estamos haciendo aquí. N es igual a la longitud de G,
L es igual a la longitud de G.Hs, K es el grado promedio, que es 2L sobre N, tal y como lo hicimos aquí arriba, ¿sí? Y vamos a calcular el clustering promedio de la red, ¿sí? De hecho, lo voy a calcular acá arriba para ver qué número nos da y adelantar la siguiente conclusión. No van a ser iguales, ¿sí? Pero el clustering promedio tarda un poquito en calcularse, pero es 0.29, ¿sí? Ese es el clustering promedio de la red, del sistema que estamos analizando, ¿sí? Lo guardamos como C. Calculamos P, y lo decíamos hace un momento, sería la probabilidad de enlace entre nodos si la red fuera aleatoria, que lo obtenemos mediante el grado promedio y el tamaño, ¿sí? Y corremos lo demás, que son etiquetas, para sacar conclusiones. Propiedades generales de la red. El número de nodos es 1659. ¿Cuánto nos decía acá que eran? Sí, 1700, redondeado. Aunque acá nos había dicho grosso modo que eran 2000, ¿no? Bien, son 1659, casi 1700. El número de enlaces es 61.050. El grado promedio es 73, ya lo habíamos calculado. El coeficiente de clustering promedio de la red es 0.29 y el coeficiente de clustering que tendría la red si fuera aleatoria, es decir, P, es 0.04. ¿Coinciden? No, ¿sí? El coeficiente de clustering es casi 0.3, casi del 30%, mientras que el clustering que le correspondería si fuera aleatorio era del 4%. O sea, tenemos eh, siete, siete veces más, ¿no? Multiplicando por 7 esto nos da más o menos el clustering real. Entonces, el clustering real es bastante mayor al que tendríamos en una red aleatoria. Pregunta uno. Hablando de la primera propiedad a comparar, el coeficiente de clustering promedio, ¿consideras que el modelo de red aleatoria se ajusta a la red que estás utilizando? En mi caso, el que estoy analizando, no, porque el clustering promedio es de 30% y el clustering predicho por el modelo es de 0.4, perdón, es de 4%, ¿sí? Entonces, no, el modelo de red aleatoria no se ajusta a la red que estamos utilizando. Ahorita estudiamos un poco más esto, ¿no? Discutimos un poco más esto, ¿sí? Si hay dudas, por favor, avisen. Pasemos a la distribución de grado. Para analizar las siguientes dos propiedades, vamos a hacer una tabla con el grado y el clustering de cada nodo. Para ello se utilizarán diccionarios y un objeto de pandas que se llama DataFrame, ya lo hemos usado, que no es más que una tabla, pero con funciones muy útiles, ¿sí? El procedimiento es el siguiente. Se generarán dos diccionarios de las propiedades que nos interesan, en este caso el grado y el clustering, como ya lo hemos venido haciendo. Los grados los convertimos en diccionario aplicando el dict, y el clustering, como casi todas las medidas de centralidad, ya es un diccionario en sí. Estos diccionarios se introducen en una lista como primer argumento de la función eh, DataFrame, que como las claves de ambos diccionarios son los mismos nodos, generará una tabla en la que cada nodo se le asocia sus dos propiedades. En la tabla que se genera, las propiedades son los renglones y los nodos son las columnas. No la forma más conveniente para trabajar, así que transpondremos o transponemos esa tabla mediante el atributo .t. Entonces, cada fila será un nodo y las columnas serán las propiedades. Se definen los nombres de las columnas, en este caso degree y clustering, y todo eso lo guardamos en def. Entonces, repito, el diccionario, la propiedad de networks degree aplicado a nuestra red, la convertimos en diccionario y lo guardamos como grado.dictionary. ¿Sí? Y luego clustering, que de por sí ya era un diccionario, lo guardamos como clustering dictionary. ¿Sí? Generamos el data frame, o sea, aplicamos un data frame en donde los elementos de una lista son uno y otro diccionario que sabemos que tienen las mismas claves, porque son las claves de la red, y lo transponemos y luego les cambiamos los nombres y entonces DF ahora es un data frame en donde las filas o los índices son los nombres de los nodos, tal y como los fuimos agregando, y las columnas son el grado y el clustering, ¿sí? Y esto nos va a permitir hacer magia, que es analizar cómo se relacionan grado y clustering. Para analizar la distribución de grado utilizamos la función histogram que ya hemos utilizado, ¿sí? Pero ahora aplicada a la columna degree. Entonces, degree
es la columna de los grados y eso ya es en sí el iterable, o sea, la columna ya es el iterable sobre el cual podemos aplicar el histograma, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer, como lo veníamos haciendo, es, para que el histograma esté bonito, es obtener el grado máximo, que aquí le llamamos K mayúscula, ¿sí? Y eso ya lo hicimos la vez pasada, hacemos el histograma del objeto degree con los bins que vayan del rango, que vaya de 0 hasta K más 1. Aquella vez lo hicimos para K más 2, por si acaso, ¿sí? Y aquí vamos a obtener la distribución de grado, ¿sí? Entonces, solo vamos a ver que todo esté en orden, ¿sí? Que nuestra red no esté tan rara, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo? Hacemos una figura, X y Y que lo habíamos guardado como histograma, los graficamos aquí como barras, ¿sí? Y luego graficamos la distribución de Poisson correspondiente. ¿Por qué vale la pena hacer Poisson? ¿Por qué podemos hacer Poisson y no una binomial? Por esto de acá. ¿Cuándo podemos aproximar Poisson? Cuando K es al menos dos órdenes de magnitud más chico que N, ¿sí? Bueno, estrictamente no es dos órdenes de magnitud más chico porque necesitaríamos que fuera 0, 0 algo, ¿sí? Entonces, valga aquí la aclaración para determinar que aquí no podemos utilizar una de Poisson, tenemos que hacer una binomial. Entonces, voy a cambiarlo acá. Es una binom que recibe dos parámetros. Por un lado la K y por otro lado la P. Sí, el grado promedio y la P. Pero ¿por qué no la estamos viendo? No, porque no es K, sino N. Entonces aquí va N. Y porque la binomial toma los dos argumentos eh, N y P. Y como la mía no es una de Poisson, pues aquí le tengo que poner binomial. Les digo, porque en mi caso no se cumplía eso de los dos órdenes de magnitud, aunque la gráfica parece ser exactamente la misma, ¿no? Pues aquí estamos viendo la binomial y estamos viendo el grado, la distribución de grado real, ¿sí? La distribución de grado real está medio rara, ¿sí? Y creo que es porque aquí no lo estamos fijando el límite de 0 a 100. Entonces eso es un error del código, no debería estar de 0 a 100, sino que debería ir hasta el grado máximo, ¿sí? Y otra cosa que podemos hacer es quitarle las condiciones de YELIM primero, ya luego se las regresamos, ¿sí? Pues aquí tenemos el mapa general de de nuestro modelo, perdón, de nuestra red real y de nuestro modelo. ¿Qué observamos? La distribución de grado real de nuestra red o de nuestro sistema, ¿sí? La distribución de probabilidad de grado. Son las barritas azules la que nos indica qué probabilidad hay de encontrar un nodo con cada uno de los grados, ¿sí? El grado máximo, por cierto, que calculamos acá, déjenme ver cuánto vale. El grado máximo vale 577. Es por eso que acá prácticamente llegamos hasta 600, porque hay un nodo que tiene grado 577, ¿sí? Además, bueno, tenemos los grados de 0 a 577, su probabilidad, ¿sí? Entonces tenemos esta distribución de grado en azul. Está bastante feita, por cierto, pero es muy ilustrativa para esta aplicación, ¿sí? Si la red fuera aleatoria, ¿sí? Tendría una distribución binomial dadas sus características de grado promedio y n, ¿sí? Y aquí estamos dibujando la distribución binomial. Podemos ver que son muy distintas. O sea, a diferencia del ensamble y la distribución binomial, ¿sí? Cuando analizábamos el ensamble de las redes aleatorias y la distribución binomial y que se parecían muchísimo, ¿sí? Cuando lo hacemos con una red real, con la distribución de grado de esta red real, vemos que falla y falla por mucho. Ahora, ¿qué predicciones hace el modelo de red aleatoria que tiene una distribución binomial respecto al grado, a la distribución de grado real? Pues fíjense cómo, si se tratara de una distribución binomial, perdón, de una red aleatoria, la predicción del modelo diría que es muy poco probable que haya grados pequeños.
¿sí? Por eso la curva es prácticamente cero para los grados pequeños. Otra cosa que predice el modelo de red aleatoria, que tiene una distribución de grado binomial, es que los grados altos prácticamente están prohibidos. Por eso la distribución binomial se pega completamente al cero para grados mayores a 100, ¿no? Para grados mayores a 100, prácticamente la distribución binomial se pega al cero, ¿sí? Pues a diferencia del modelo, nuestra red real tiene bastantes nodos de grado pequeño que estarían prohibidos en el modelo aleatorio y además tiene nodos, eh, bastantes nodos con grado alto, lo que sería también prohibido según el modelo aleatorio y la distribución binomial. Entonces, nuestro modelo subestima el número de nodos que tienen grado pequeño y subestima el número de nodos que tienen grado alto. Entonces, esos son dos primeros errores que comete nuestro modelo. Nuestro modelo falla al menos en estas dos regiones. Ahora, una tercera falla, que además es lo más común, es que el modelo binomial, como veíamos la semana pasada, que es una especie de primito discreto de la distribución normal, ¿sí? Predice que la mayoría de los nodos tendrían grado alrededor del grado promedio. ¿Cuál quedamos que era el grado promedio? Déjenme recordarlo. Guardamos grado promedio como K y es 73, ¿sí? Entonces, las distribuciones regulares, las distribuciones clásicas como la normal o en sus versiones discretas, la binomial, la de Poisson, hacen la siguiente predicción. Alrededor de la media que es 73, ¿sí? Alrededor de la media se van a agrupar la mayoría de tus nodos, ¿sí? Entonces, casi todos los nodos van a tener 73 más menos un poquito, más menos la desviación estándar, cosa en la que nos detuvimos la semana pasada. Entonces, eso explica por qué nuestro modelo aleatorio que sigue una distribución binomial que tiene estas características sobreestima el número de nodos que tendría que haber alrededor de la media, ¿sí? Predice que deberían ser todos estos, pero en realidad son bien poquitos los que están alrededor de la media, ¿sí? Y una cosa más que es además muy extrema es que las distribuciones de grado binomiales, como decaen exponencialmente, ¿sí? Hace muy difícil que haya nodos o vuelve prácticamente imposible que haya nodos de 2, 3, 4, 5 veces el promedio, ¿sí? Y aquí encontramos en la distribución de grado real un nodo que tiene casi 600, casi grado 600, lo cual es casi 10 veces el grado promedio, ¿sí? El grado promedio es 73, 10 veces es 703. Entonces tenemos un nodo que está en el orden de magnitud de 10 veces el grado promedio, ¿sí? Entonces es algo súper catastrófico, ¿no? Si estamos hablando de una distribución binomial. Hay situaciones en las cuales conviene utilizar, y ustedes muy probablemente al analizar sus redes, si es que agarran redes muy grandotas, hay condiciones en las que vale la pena tener escalas logarítmicas, ¿sí? Scale en la X, la escala en la X logarítmica, y lo mismo para la Y, ¿sí? Y-scale logarítmica, ¿sí? Bien, aunque aquí no es del todo adecuado. Sí, no, aquí no se ve tan bonito. De hecho, se ve bastante feo. Ahorita analizamos por qué. Pero si estuviéramos en otras condiciones, este, o sea, cuando se hacía la escuadra, ¿se acuerdan? Cuando era muchísimo más probable tener grados bajos y muy poco probable, pero existentes grados altos, sí, cuando se hacía la escuadra, es que convendría el log-log. En mi caso no conviene el log-log, pero ustedes exploren si fuera necesario una log-log. Pero vamos entonces a la pregunta guía. Pregunta 2. ¿Consideras que la distribución de grado de la red aleatoria correspondiente se ajusta a la distribución de grado de la red real que estás analizando? Y entonces no, en mi caso no, por cuatro hechos principales. Uno, el modelo subestima los nodos que tienen grado bajo. Dice que son menos de los que deberían ser menos de los que realmente son. También subestima los nodos de grado alto.
predice que deberían ser menos de los que realmente son. Ahora, sobreestima los nodos de grado alrededor de la media. Dice que tendrían que ser muchos más de los que realmente son. Y una cuarta cosa en la que se equivoca, pero por mucho, es la presencia de un hub o de un nodo que tiene un grado altísimo, ¿sí? Y nuestro modelo dice que debería ser imposible, ¿sí? Que no tendría sentido porque ya es cero a partir de 100. De 100 en adelante ya es prácticamente cero. Entonces falla en al menos cuatro aspectos mi modelo. Conclusión, principal conclusión, la red que estoy analizando, que es esta red de, de enlaces en Facebook, ¿sí? Son redes, perdón, cuentas de Facebook que se enlazan de alguna manera, ¿sí? Eso no lo sé. A social friendship network extract from Facebook consisting of people, que son los nodos, with edges representing friendship ties. Entonces resulta que la principal conclusión que puedo sacar de aquí es que esta red no es aleatoria, ¿sí? Las razones o los mecanismos que enlazan a los nodos en esta red real no es un mecanismo aleatorio, porque si fuera aleatorio, la distribución sería una binomial, porque ya estudiamos el modelo aleatorio, no lo es. Conclusión, la red no es aleatoria. La red sigue un mecanismo que no es aleatorio y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque las amistades en Facebook no se establecen de forma aleatoria. Normalmente yo tengo una amistad en Facebook, exploro las amistades de mi amistad en Facebook y si las conozco, pues también me vuelvo amigo, o si me caen bien o si tienen los mismos intereses, ¿sí? No es que yo explore cuentas al azar y de forma aleatoria diga, ah, este sí es mi amigo, este no es mi amigo, este no es mi amigo, este sí es mi amigo con una probabilidad P. Así no se establecen las amistades en Facebook. Entonces, por eso era de esperarse que no fuera, que el modelo aleatorio no se ajustara. Ahora que si tengo una red real y la distribución de grado se parece a una distribución binomial, eso sería una pista de que el mecanismo que está detrás de el establecimiento de los enlaces es un mecanismo aleatorio. Sería el modo de razonar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vuelvo a correr. Dice, para algunas redes reales, sobre todo aquellas muy grandes, conviene graficar en escala log-log. Y es lo que se hace aquí. Entonces, en barritas no estaba tan bien, pero aquí, si lo hacemos con puntitos, sí vale la pena, ¿no? Entonces, dos cosas. Aquí ya vi por qué está mal, porque obligaba a las barritas a ir desde cero, ¿sí? Entonces, por eso aquí se, se hace la escala logarítmica, pero nos concentramos específicamente en esta región de los valores de y, que van más o menos desde el y mínimo, desde el grado mínimo, dividido entre 2 o 3 hasta el grado máximo, ¿sí? Hasta la probabilidad máxima. Ahora, si yo comento esta línea, vemos algo muy interesante que fortalece mi argumento de hace rato. Acá está el nodo que tiene grado 570, ¿sí? Aquí está el nodo que tiene grado 570, que en esta representación sería este puntito de acá, que tiene una probabilidad más o menos de el orden de 10 a la menos 19. De por sí es bajísimo. 10 a la menos 9, 19 es un número muy pequeño. Pero fíjense cómo en escala log-log decae la binomial. O sea, la binomial es esta que estamos viendo aquí arriba, pero distorsionada porque la escala logarítmica es como si estirara en la X, estirara en la Y, entonces distorsiona todo. Pero en escala logarítmica la binomial se ve así, pero fíjense qué valores tiene para la región de nuestro hub. Si bien la probabilidad es baja, pero es de 10 a la menos 19, nuestra distribución binomial predice que debería ser 10 a la menos 278, ¿sí? Entonces, 250 órdenes de magnitud más menos, ¿no? Una diferencia de 250 órdenes de magnitud. La binomial predice que es tan poco probable como 2 a la menos 10 a la menos 278, cuando en realidad la probabilidad es de 2 a la menos 19. Entonces, es una brutalidad de cambio, ¿sí? Ahora sí, eso nos lo permite ver la gráfica completa. Pero como para hacer un zoom un poco más adecuado, es que se utilizan estos adecuados para la visualización. Aquí es donde podemos ver cómo la línea punteada decae rapidísimo, mientras que los puntitos que corresponden con la red real decaen más lento, ¿sí? En escala logarítmica. Entonces, acá es donde podemos ver cómo.
el grado máximo, si bien existe en la red real, ¿sí? Es un hub, nuestro modelo, imagínense qué valor toma tan bajo que aquí decae tan rápido. Entonces no podemos ni imaginar la, el valor tan bajo que le correspondería a esta zona de acá. De hecho, lo vimos, es menos 259, ¿no? Y vamos a cerrar comparando el clustering de los nodos con distintas representaciones. Por eso construimos el data frame allá arriba, ¿sí? Entonces, les explico muy rápidamente esta gráfica. Esta gráfica, similar a lo que hicimos allá arriba, con una red concreta en donde explorábamos el clustering de cada nodo de forma ordenada y ahí le encimábamos el clustering promedio y la P, que es la predicción que hace el modelo, ¿sí? Que coinciden bastante bien en esta realización, la realización de una red aleatoria. Acá vemos cómo se separa, ¿sí? Si graficamos la P correspondiente, que quedamos que era 0.04, ese valor está en rojito aquí, y si calculamos el clustering promedio real, es 0.29. Entonces, les decía que es bastante más grande el clustering de la red real que la que predice el modelo, pero además podemos ver cómo todos los nodos oscilan alrededor del clustering promedio, pero se alejan mucho del clustering real, ¿no? Entonces tenemos algunos nodos que tienen clustering 1, lo cual hace que todos sus amigos estén enlazados entre sí, pero la mayoría de los nodos se encuentran acá arriba de 20, 30, 40, alrededor de, 30, de 20 y 40%, ¿sí? Aquí están todos los nodos. Todos tienen un clustering muchísimo más alto que el que predice el modelo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Las redes aleatorias generan clusterings muy bajos, más bajos mientras menor sea la probabilidad de enlace, mientras más sparse sea la red, ¿sí? Y esto se debe a que si yo eligiera a mis amigos de forma aleatoria, la probabilidad de que mis amigos fueran amigos entre sí es bajísima, ¿sí? Entonces eso mide el clustering, la probabilidad de que dos vecinos míos estén enlazados además entre sí es bajísimo. En las redes reales que por lo regular son sistemas sociales, ¿cómo se establecen las amistades? Si yo tengo dos amigos, es muy probable que sean amigos entre sí, porque los sistemas reales, sociales, biológicos, químicos, ¿sí? Eh, los mecanismos suelen ser, bueno, animales también, ¿sí? Tenemos una tendencia general a crear comunidades, a que si yo tengo dos amigos, estos amigos entre sí seguramente también van a ser amigos, que si dos especies están relacionadas entre sí, seguramente las otras dos especies también están relacionadas entre sí, grupos animales, grupos sociales. El clustering mide la tendencia a formar grupos o cúmulos, ¿sí? Sí, grupos o cúmulos, por eso es clustering, ¿sí? Entonces, el modelo aleatorio falla también en predecir un clustering bajo porque en general los enlaces se establecen para formar grupos o cúmulos. Y en el caso de las amistades de Facebook funciona exactamente igual. Si yo tengo dos amigos, si dos cuentas son amigas de mi cuenta, si yo tengo dos amistades en Facebook, es muy probable, porque somos grupos humanos que nos conocemos y nos conectamos por intereses comunes, por vivir cerca, etcétera, es muy probable que mis dos amistades en Facebook sean amigas entre sí, ¿sí? Entonces, eso explica el patrón negrito y por qué la predicción aleatoria subestima los valores del clustering real. Me quedan 7 minutos para ver un conjunto de representaciones, solo déjenme contestar esta pregunta. El coeficiente de clustering que el modelo predice para cada nodo se ajusta al coeficiente de clustering de los nodos de tu red. En mi caso, no. El clustering predicho es bajísimo, mientras que el promedio es más alto, pero además cada uno de los nodos tiene un clustering muy alto comparado con la P. Hay unos cuantos que tienen clustering bajísimo, pero son aquellas cuentas aisladas que tienen un amigo y ya, entonces su clustering se hace cero. Pero vamos a ver otra representación. Ustedes analizan con calma, pero acá lo que estamos viendo es esta misma representación, pero ahora ordenados de mayor a menor, el clustering, ¿no? Entonces, ¿sí es lo que estamos haciendo? A ver, déjenme ver. Si yo ordeno los nodos según su grado, ¿sí? Puedo ver acá los nodos que tienen grado bajo y acá los nodos que tienen grado alto, ¿sí?
Entonces estoy ordenando los 1600 nodos, pero estoy poniendo a la izquierda los que tienen grado bajo y a la derecha los que tienen grado alto. Pues podemos ver una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Que mientras los nodos que tienen grado bajo tienen una alta fluctuación del clustering, la tendencia es que mientras más amistades tienes, tu clustering es más bajo. Porque es menos probable que los amigos, tienes tantos amigos que se abre la posibilidad de que no sean amigos entre sí. Entonces, generalmente la gente que tiene muchas amistades es porque tiene distintos grupos y entonces las amistades de los distintos grupos no son amigas entre sí y eso baja abruptamente el clustering, porque recordemos cuál es la definición de clustering. De las posibles amistades que podría haber entre tus amistades, ¿qué porcentaje ocurren? Entonces, si yo tengo muchas amistades, ocurren pocas y eso hace que el clustering baje, ¿no? Es menos probable que la totalidad de mis amistades sean amigas entre sí si yo tengo muchas amistades, ¿sí? Revisen la grabación con calma porque lo dije muy rápido y no quisiera, digo, me tengo que ir porque estoy en Santa Fe, entonces tengo que acabar justo a las 8 para que me dé tiempo de llegar a casa y vamos a hacer una tercera representación más interesante relacionada con la que acabamos de hacer. Este, yo voy a agrupar a los nodos según su grado y voy a obtener el clustering promedio de todos los nodos que tengan el mismo grado, ¿sí? Entonces, exploren con calma el, el código, pero veamos, tengo las mismas dos rayas, el clustering real en negro y el clustering predicho en rojo, pero ahora lo que estoy haciendo es agrupar todos los nodos que tienen grado cero y su clustering, o grado uno y su clustering promedio es cero. Por definición, si un nodo tiene grado uno su clustering es cero. Pero luego veo todos los nodos que tienen grado 2 y su clustering promedio de todos los nodos que tienen grado 2 es 0,6. Entonces, si yo tengo solo dos amistades, es un 60% de probable que sean amigas entre sí. Y vemos la misma tendencia decreciente de que mientras más alto sea el grado, el clustering promedio de los nodos que tienen grado alto baja y se ve más claramente esta tendencia inversa, ¿sí? Toda esta estructura que tienen las redes reales, te repito, las redes reales eh, tienen enlaces establecidos por mecanismos reales. Las redes sociales, hay mecanismos sociales que establecen las amistades. Las redes biológicas o de grupos animales, hay mecanismos biológicos que establecen las relaciones. Son todo menos aleatorias, ¿sí? Entonces, todas estas riquezas que tienen los sistemas reales eh, no están bien recogidos en el modelo aleatorio por varias razones, ¿no? Entonces, necesitaríamos mejores modelos para explicar estos patrones, estas tendencias que nuestra red aleatoria no está recogiendo bien. Entonces, en conclusión, y con eso tiene que ver el foro en el que deben participar esta semana, deben elegir una red real, suponer que es una red aleatoria, entonces calcular el grado promedio, la probabilidad y obtener la distribución de grado. Si la red es sparse, o sea, si hay al menos dos órdenes de magnitud entre el grado promedio y el tamaño, entonces utilizan una distribución de Poisson. Si no, como fue mi caso, utilizan una binomial, comparan las distribuciones de grado y su conclusión seguramente va a ser que no le atinó, ¿sí? Entonces, que no se parecen, entonces es un mal modelo. Y la otra forma que tenemos de comparar nuestro modelo es con el clustering promedio, porque es la otra predicción que hace la red aleatoria. El clustering es bajísimo, equivalente a la probabilidad, y entonces no se parece tampoco en las propiedades de agrupamiento de nuestra red, ¿sí? Y tendrán que elegir alguna de las representaciones. Esta que es la más ruidosa porque es arbitrario el orden de los nodos, ordenando los nodos por grado o agrupando los nodos y obteniendo el clustering promedio de los grados de los nodos según el grado que tengan, ¿sí? Entonces, en conclusión, el modelo aleatorio no recoge las propiedades de las redes reales que suelen tener un clustering muy alto y que tienen una distribución eh, de grado que contienen, y esto es lo más importante, hubs. La mayoría de las redes reales van a tener hubs y van a tener que la mayoría de los nodos tienen grado bajo y eso está
No, sigue todo menos una distribución binomial o de Poisson, ¿sí? Las predicciones que hizo nuestro modelo, ninguna se cumple. Es necesario que interrumpa entonces aquí la grabación y que cierre la clase, pero demos un par de minutos para que me digan quienes se conectaron si todo está bien, si se entendió todo, mientras voy finalizando la grabación.